Muy bien. Entonces, las tres tentaciones de Jesús, contexto y perspectivas pastorales. Yo sé que hoy no vamos a avanzar estas, de pronto, tres partes de la reflexión, ¿sí? Porque el tiempo es muy corto y en este poquito vamos a detenernos. El contexto de las tres tentaciones. Mateo hace comprensible las tentaciones, la del pan, alimento o lo económico, la del prestigio, milagro o poder religioso, y del poder, dominación a nivel político. En el Antiguo Testamento, las tentaciones idénticas hacen caer al pueblo que caminaba por el éxodo, por el desierto, al pueblo de Dios. ¿Estará Dios con nosotros verdaderamente? ¿Cómo puede estar Dios con nosotros si no tenemos agua? Si no hay que comer. Y siempre esto se constituía en un hostigoso reclamo para Moisés. Y Moisés acudía a Dios, clamaba a Dios. La tentación fue constante en la vida de Jesús. Las tentaciones jamás nos desviaron del camino jamás desviaron a Jesús del camino y de su identidad, de su misión como el siervo de Dios, como nos dice el profeta Isaías. La tentación, las tentaciones acompañaron a Jesús desde el principio hasta el fin, desde el bautismo hasta su muerte en cruz. Nosotros vemos a Jesús constantemente tentado. Los 40 días y las 40 noches, el tiempo de oración, de ayuno, unido a la vigilia, porque dice 40 noches también, ha sido el pan de Jesús, el alimento de Jesús, del cual él ha recibido esta fuerza del Padre Dios para entender, asimilar, masticar, roer en su propia alma, en su propia vida, el pan de la palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ninguna palabra es superficial. Toda palabra que sale de la boca de Dios nos ayudará a llevar verdaderamente nuestra vida. Porque en la medida con la que el anuncio de la buena nueva del reino de Dios, del que se nos habla en Mateo, se extendía en medio del pueblo, crece también la presión sobre Jesús para adaptarse a las perspectivas mesiánicas del pueblo. ¿Qué tipo de Mesías espera el pueblo? Un Mesías político, un Mesías poderoso, un Mesías que les venga a solucionar sus problemas, un Mesías que traiga pastillas, soluciones inmediatas, como también hoy esperamos. Un Mesías que venga a darnos solucionando los problemas que tenemos, sin necesidad de nosotros comprometernos absolutamente en nada dentro o en los desafíos que presenta nuestra realidad actual. Un mesianismo glorioso, nacionalista, Mesías rey, Mesías sumo sacerdote, Mesías juez, un Mesías guerrillero, un Mesías doctor de la ley. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, va a decirnos, él fue probado en todo a semejanza de nosotros, menos en el pecado. El pecado no pudo con Jesús. Pero decimos la tentación, las tentaciones, jamás desviaron del camino a Jesús, que actuó como el Mesías siervo de Dios, anunciado por el profeta Isaías en los 3 cánticos del siervo. Jesús no ha tenido miedo de provocar conflictos ni con las autoridades ni con las personas más queridas. Todos los que trataban de desviarle de pronto recibían duras respuestas. Vamos a ver lo que pasó con Pedro. Trató de alejar a Jesús del camino de la cruz. No será así, Señor. Esto no sucederá jamás.
Imagínense después de la profesión de fe que Pedro hace, una profesión de fe importante, eclesial. Sin embargo, Jesús lo llama Satanás. Para que vean, Satanás no es un ser espiritual abstracto. Satanás es un ser humano, una persona concreta que desvía al ser humano, que lo desorienta, que le hace perder el horizonte de la vida de Jesús, el horizonte del reino de los cielos. Jesús mismo le dice, ponte detrás de mí, Satanás, deute opiso mu Satanás. Solo aparece la palabra Satanás de más. El llamado es deute opiso mu. Sígame, sígueme. ¿Sí? Satanás no puede nunca estar frente a Jesús. Los parientes de Jesús, primeramente querían, acuérdense ustedes, primeramente querían portarlo, a llevarlo a la casa. Pensaban que estaba loco. En Marcos 3:21, ¿no es cierto? Nosotros podemos leer eso. Creían que estaba loco, demente, orate. Pero sintieron las palabras duras que parecía una rotura, prácticamente una ruptura con la misma familia. Después, cuando Jesús gozaba de cierta fama, querían que se mostrase más en público y permaneciese en Jerusalén, en la capital, ahí cómodo, estable, sedentario, un Jesús sedentario. Esto está en Juan 7, 3 al 4. Todo mundo te busca, ¿ven? Y Jesús dice, vámonos de aquí. ¿Sí? Para eso he venido, para ir a otros pueblos. Hay una diferencia radical entre su propuesta de vida y la de ellos. Sus padres, ¿por qué te has portado con nosotros así, hijo? María le dice, cuando el niño tenía 12 años. Y Jesús responde, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi padre? O sea, ocuparme de las cosas que son del servicio de mi padre sería, ¿no es cierto? Yo debo estar en eso. Los apóstoles contentos por la fama de Jesús, por la publicidad, todo mundo te busca. Marcos 1:37. Marcos 1:37. Todo mundo te busca. Y Jesús, sin embargo, dice, vayamos a otro lado. Jesús no se queda para dar autógrafos, ¿no es cierto? Firmas, o para que lo aclamen como rey, como aparece en el Evangelio de Juan 6:15. El pueblo, habiendo constatado, habiéndose alimentado de Jesús, hagámoslo rey. Y Jesús dice que salió corriendo, se escapó a la montaña para estar a solas con su padre. Este texto, qué importante que es, para estar a solas con su padre. Juan el Bautista también, ustedes lean en Mateo, antes del bautizo, ¿cuál es la perspectiva de Juan el Bautista sobre el Mesías? Un tipo de mesianismo, un tipo de ideología que quiere forzar a Jesús a ser, podemos decir, un Mesías juez, un Mesías severo, un Mesías radical, un Mesías que viene a prácticamente a sancionarnos. Sin embargo, Jesús remite a Juan lo que está haciendo. Vayan a contar a Juan, díganle lo que ustedes están viendo y oyendo. Los muertos resucitan, los cojos caminan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia la buena noticia. En la hora mismo del prendimiento, la hora de las tinieblas, vamos a Mateo 26:52, cuando Jesús les dice, oren para que no caigan en la tentación. ¿Sí? Lucas 22. En Mateo 26 le va a decir a Pedro, pon en la vaina esa espada. Mete la espada en su lugar. Un reino que no se va a dar con violencia. Jamás va a ser un reino lleno de violencia, sino un reino construido desde el amor, desde el servicio, desde la misericordia. Jesús se orientaba por la palabra de Dios. En la palabra encuentra Jesús del alimento. En el alimento es sobre todo la profecía del siervo anunciada por Isaías, decíamos de los cánticos.
Isaías 42, 49, 50, 52, 53. Lo que anima y le da valor para seguir. En el bautismo y en la transfiguración, él recibe del Padre la confirmación de su camino. Este es mi hijo, en quien tengo puestas mis complacencias. En la transfiguración, este es mi hijo, escúchenlo. Nos invita a escucharlo. Ahí está Elías y Moisés. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No, no está a la misma altura Moisés y Elías. Es que Pedro está tan confundido, no sabe lo que dice y piensa que el Mesías está a la misma altura de los personajes importantes del Antiguo Testamento. No tiene sentido las 3 chozas. Por lo tanto, la voz enseguida. Este es mi hijo, escúchenlo a él. Elías y Moisés no tienen ya nada que decirnos. Y termina en Mateo 27, versículo 54, con esta hermosa profesión de fe del soldado romano. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Una de las cosas de la transfiguración es Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. En Mateo, las pocas veces que aparece en tiempo presente el verbo toma, se dice en griego paralambanei, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Esto tiene una implicación también pastoral, es decir, en los momentos de desacierto, de oscuridad, de desaliento inclusive, esta es la pedagogía de Jesús, tomarnos a nosotros para llevarnos al monte, al encuentro con Dios y para en esa revelación, descubrir que tiene sentido la vida. La vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla la historia. Jesús, este es el contexto de este texto que vamos a leerlo. Jesús acaba de ser proclamado el Hijo de Dios. Ustedes recuerden, Jesús es bautizado por Juan. Hay una diferencia con Lucas. En Lucas, Juan el Bautista está ya preso y después viene el bautizo. No se dice directamente que fue Juan el que lo bautizó. Bueno, no me harán cometer herejía, pero hay una diferencia con Mateo. Mateo lo proclama abiertamente como Hijo de Dios, públicamente. Es un reconocimiento público a los ojos y a los oídos de todo mundo. Y por lo tanto, las pruebas que le impone el diablo tienen este carácter de ir en contra y de probar su identidad como Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Unos presupuestos importantísimos he querido poner. Primero, las tentaciones son parte del descender de Jesús a nuestra condición humana, en el abismo del pecado y sus consecuencias. Son parte del descender de la sincatabain o sincatabasis, kenosis, se humilló. Es parte de ese abajamiento de Jesús. 2, el tentador no empuja directamente al mal, sino a un falso bien. Hay que entender, porque en el Génesis, inclusive en el Génesis, aparece el fruto prohibido por Dios como algo apetitoso, algo bueno, que inclusive muchas veces hoy, sobre todo hoy, en un relativismo marcado que el Papa Benedicto decía es el cáncer del tiempo actual, el relativismo, uno se dice, ¿y qué de malo tiene? Y piensa que el termómetro, lo que mide el bien y el mal, es la práctica, lo consuetudinario. Y no es así. No siempre lo que se hace está bien, por más que lo haga todo mundo, por más que lo haga la mayoría. Eso no significa que algo está bien.
Y ese es el pecado desde el comienzo, cuando el ser humano es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Inclusive por una ley podemos poner, bueno, se permite el aborto y porque la ley permite, entonces el aborto es bueno. Por eso es que los cristianos estamos convencidos de que aunque hayan leyes que su aplicación a la realidad sea tan legal, no siempre es algo justo. La ley no siempre estará de pronto relacionada. Debe estar, eso sí, la ley, el nomos en realidad, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente la ley no se orienta a la justicia muchas veces. La ley está orientada a conveniencias personales y grupales de personas concretas que nosotros sabemos inclusive quiénes son. Jesús desenmascara las falsas imágenes del Mesías, que también son imágenes falsas del hombre. Lógicamente, Jesús es el Hijo del hombre, el Hijo de la humanidad, de lo humano, el hombre plenamente acabado. Y en él nos reflejaremos nosotros como en un espejo. Nuestra identidad trasciende en Jesús, que es el hombre por excelencia. Entonces, ¿qué significa? Que esas falsas imágenes del Mesías prácticamente son falsas imágenes de nosotros. Cuando nosotros queremos buscar el facilismo, el triunfalismo, el poder, utilizar de pronto inclusive hasta la religión, lo religioso para dominar. Porque podemos utilizar la religión para dominar, la Biblia para dominar, los milagros para dominar, y con eso nosotros damos falsas imágenes de Dios, falsas imágenes del Mesías, unas imágenes totalmente distorsionadas. No sé, sería de preguntarnos hasta aquí, las imágenes que tenemos nosotros de Jesús Mesías, ¿son verdaderas imágenes o son imágenes distorsionadas? Este culto del progreso, ¿cómo saben decir? Este triunfalismo falso, culto de los empresarios y todo lo demás, de los milagrerismos inclusive, ¿sí? Los milagros. Esto atrae mucha gente, acarrea tanta gente dominada lógicamente por quienes dirigen esos programas, por quienes están al frente de esas realidades. Los signos serán en Jesús signos de bondad, precisamente de donación de sí mismo, para aliviar el sufrimiento y las dolencias de la gente. Jesús está al servicio de los demás. Hay realidades que Jesús afronta, aunque el hambre es una realidad que Jesús la afronta, y verán que Jesús hace 2 multiplicaciones de los panes, que parece contradecir la cuestión de la primera tentación. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, pero ahí Jesús da el pan, multiplica los panes. Pero hay que tomar en cuenta que son 2 realidades diferentes. Ahí está un pueblo, primero, que se reúne, que se congrega, que siga a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y después, como consecuencia de esa escucha, viene la enseñanza, viene el reparto del pan, viene la multiplicación de los panes como un signo de solidaridad, fruto de esa escucha de la palabra. Ahí está, no es un asistencialismo lo que Jesús hace. En el trasfondo de las tentaciones está la propuesta de una vida mejor, una felicidad al alcance de todos, una felicidad que no depende de una opción personal, sino una felicidad que me la imponen. Sea feliz porque tiene dinero, sea feliz porque se compró tal cosa, sea feliz porque ahora usted domina, usted es el que manda, usted es gerente de su empresa, sea feliz porque usted está sano, ¿sí? La felicidad no como una vocación, sino como una imposición. Jesús nos enseña a descubrir la falsedad de las tentaciones.
¿En qué, dónde, en qué lugar está la falsedad? Yo voy a pedir de favor que me ayude alguien proclamando el texto de Mateo 4, 1, 11. Le voy a pedir de favor a Lupita. Por favor, Lupita, Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a escuchar con detenimiento este maravilloso texto, ¿sí? Este maravilloso texto de Mateo. Qué excelente texto. Y vamos a reflexionar, ahora sí nos vamos a meter sobre las tres tentaciones. Una rápida reflexión y luego vamos a ver las consecuencias pastorales, las aplicaciones pastorales. ¿Cómo nosotros tenemos que responder hoy a la situación, ¿no es cierto?, de muerte? Prácticamente todo esta felicidad entre comillas, todo este facilismo entre comillas nos ha llevado a una cultura de muerte, de egoísmo, de confrontación, de división, etcétera. Escuchemos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Lupita. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive la gente, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto ya lo hemos leído algunas veces, pero nunca terminaremos de entenderlo a cabalidad. Realmente es algo, pero maravilloso. Ustedes han escuchado muchas veces decir: a los que Dios ama no les pasa nunca nada. Anda, lánzate. Claro, el diablo dice: lánzate, tú amas a Dios, demuestra que Dios te ama. A ver, Dios te ama, ¿cómo? Si te salvas de lo que estás haciendo. A ver, desafía a Dios, es un desafiar a Dios. ¿Sí? Me lanzo de arriba y Dios me tiene que salvar. Dios demostrará que te ama enviando a sus ángeles para que la dureza de la roca no hiera tu pie, para que la roca no te parta, ¿no es cierto? No te rompa los huesos. Es la tentación del orgullo, de la vanidad espiritual a la que Jesucristo no sucumbió. Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Miren, cuando Pedro, después de la profesión de fe, Jesús anuncia a los discípulos el desenlace de su vida, su pasión en manos de los judíos, que estos lo humillarán, lo crucificarán, le darán muerte y al tercer día resucitará. Pedro trata de consolarlo. No lo quiera Dios, Señor, de ninguna manera. Esto no puede ser contigo. Esto no va contigo. Esto contradice todas nuestras esperanzas. Nosotros esperamos un Mesías que suba a Jerusalén a destronarlo a Anás y Caifás y a gobernar desde ahí.
o un Mesías distinto, davídico, ¿no es cierto? Un Mesías, no olviden que David, la época de oro de Israel, David, el que logró unificar el norte y el sur, una época maravillosa. David, un rey muy querido, un monarca muy querido en Jerusalén, recordado hasta ese tiempo que le decían al Mesías hijo de David. A Jesús muchas veces le dijeron hijo de David. Sin embargo, las palabras de Jesús fueron muy duras. Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Ahora podemos decir actualmente también lo mismo. Si de veras eres hijo de Dios, esto no puede sucederte a ti. Es lo que le dice Pedro. Mira, si de veras eres el Mesías, el Hijo de Dios, eso no puede sucederte. ¿Cómo Dios va a permitir que te crucifiquen? Nuestras inquietudes de hoy. ¿Por qué se accidentó tu hijo, este niño de 20 años, por quien de haber podido habrías incluso dado tu misma vida? ¿Qué será que Dios no me quiere? ¿Por qué se accidentó? ¿Por qué se murió mi hijo de 10 años? ¿Por qué Dios hace eso? Si Dios me ama, ¿por qué me hace sufrir esta enfermedad? Me fui al médico y el médico me diagnosticó cáncer, castigo de Dios. Yo me he portado bien, yo no he hecho nada de malo. ¿Y por qué? Oigan, les cuento que el mismo ladrón que estaba en la cruz reconoció, este no ha hecho nada de malo. Nosotros pagamos lo que hicimos, dice, pero este no ha hecho nada de malo. Eres sacerdote, tu vida es útil y necesaria. ¿Cómo es que te han diagnosticado esta enfermedad? Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, que cargue su cruz, que se niegue a sí mismo y me siga. No dijo a un grupo selecto, dijo a todos, también a nosotros, los sacerdotes del Papa. La cruz es parte de nuestra vida, es compañera de nuestra vida. Y así, una serie de casuísticas. ¿Por qué te dejó tu marido para irse con otra mujer? Pues mira, ¿dónde está Dios? ¿Cuánto le he rezado a Dios y Dios no me escucha? Ahí está lo que nosotros decimos. Me quitaron el trabajo, estoy sin trabajo. ¿Cómo Dios permite esto? Tremenda injusticia. Entonces, podemos decir, es verdad, Dios no me ama. Si me amara, habría enviado a sus ángeles para que me salvara. Pero se ve que no me ama Dios. Pero esto es una total mentira. Dios nos ama. Y Dios precisamente está en el momento más difícil de nuestra vida. Ahora sí vamos a reflexionar cada una de cada una de las tentaciones de Jesús. Primera tentación. Bueno, no olvidemos que uno de los ataques es sobre la identidad, ¿no es cierto? Sobre la identidad de hijo de Dios. Entonces el condicional es, si eres hijo de Dios. Bueno, si no eres, es que ya Dios ha dicho, ha testificado que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ni cómo negar. Es indudable. Es como que aquí se presenta el hijo del presidente de la República y yo digo, si eres el hijo del presidente, entonces trae plata de tu papá, danos de esto, danos de este otro. Y si él se deja llevar por la vanidad, ¿no es cierto?, de ser hijo del presidente, lógico, va a ser un hijo complaciente, ¿no es cierto? Nos va a dar todo, pero le va a hacer quedar mal al papá. ¿Por qué? Porque todo por el método fácil, ¿sí? Danos, 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 y sin comprometernos nosotros absolutamente en nada. Entonces, primera tentación de Jesús. El diablo que tenta a Jesús no es un espíritu cualquiera, es el espíritu del mundo, aquel que ha dirigido y que dirige los grandes poderes del mundo. A la final, ¿cuál es el trasfondo de las tres tentaciones? El poder, la ambición.
Después del bautizo, el Espíritu conduce a Jesús al desierto. Conducir. Hermanos, el desierto es el lugar de la prueba, el lugar donde no hay nada, el lugar de la tentación. Ahí fue tentado el pueblo de Dios. Ahí está en el Deuteronomio capítulo 6. Podemos leer nosotros cuando estemos antes de descansar. Ahí están las tentaciones. Dudar de la presencia de Dios, aunque se ve, aunque vemos del acto liberador de Dios, el ser humano no se contenta, no quiere ser libre, se resiste a ser libre y quiere seguir siendo esclavo. Extraña la esclavitud, extraña el pasado. Sabemos decir, extraña las cebollas, ¿no es cierto? Dice, nos sentábamos alrededor de las ollas de carne, de guisado, y comíamos una maravilla. Y nos trajiste aquí a morirnos de hambre, nos trajiste a morirnos de sed. Mira las serpientes, mira esto. Y por todo se queja el pueblo. El pueblo cayó. Se repite la historia de nuevo. Jesús, en cambio, no cae. Sabe afrontar. Le dicen que utilice su poder de hijo de Dios para que las piedras se hagan pan. Le dicen que se sume al poder. Claro, en ese tiempo hay gobiernos pervertidos, reyes, monarcas, como ahora. Concentración de la riqueza en manos de pocos. Utiliza tu poder de hijo de Dios para que seas de esos. Y verás que si convierte las piedras en pan, vas a arrastrar a todo mundo en pos de ti. Todo mundo te va a querer. Todo mundo te va a seguir. Todo mundo te va a escuchar lo que tú les ordenes. Es el pan, es el poder. Es el pan, es lo económico, es la economía. Venderse por dinero. Haz que estas piedras, en vez de pan, vamos a decir, haz que estas piedras se vuelvan alimento. Sí, alimento. No solo comida material, comida, la que comemos, sino también bienes materiales. Así argumenta el diablo, con una lógica perfecta. El diablo es muy sabio. Dice, si es que Dios nos ha sacado de Egipto, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la obligación de Dios? Alimentarnos, ¿sí o no? Darnos lo necesario. Como cuando un hijo le dice al papá, si tú me trajiste al mundo, ¿cuál es tu obligación? Darme lo que yo necesito, vestirme bien, darme esto, lo que yo te pida. Y de hecho hay muchos hijos que son así, holgazanes, sin necesidad de él construir su propia vida, su propia humanidad, su propio futuro, su propia responsabilidad, su disciplina, sino vive dependiendo, quiere vivir dependiendo en todo del papá, que el papá le dé todo. Uno de los problemas en el mundo es el hambre. Jesús ha respondido que no solo de pan vive el hombre, a diferencia de Lucas. Lucas no dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente dice no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Aquí en Mateo, en cambio, nos va a decir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la tentación primera. No vernos arrastrados por el facilismo. La tentación de una economía egoísta, de una economía que nos esclaviza, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? Las palabras que salen de la boca de Dios es amor, solidaridad, misericordia, compartir con los demás. ¿Qué significa convertir las piedras en pan? Si hablamos nosotros en el contexto de Mateo. Miren, los terratenientes que en ese tiempo habían lo que quiera, personas que se han apoderado de todos los bienes materiales, se habían convertido en dueños de un pan. Jesús mismo dice, y se hacen llamar bienhechores, porque de la gran cantidad de bienes materiales que tienen,
dan migajas. Y la pobre gente es tan agradecida que les aclaman, que les aplauden. Ahora en este tiempo que les reeligen como presidentes, les tienen en el poder por esas migajas. Y no se da cuenta del dominio, de la tiranía de estos gobiernos. ¿Sí? Estos terratenientes. Un pan que ellos empleaban para imponerse así sobre los pobres. Podemos nosotros utilizar los bienes que compartimos con los demás o para liberar o para oprimir. A ver, yo te doy, pero si tú haces lo que yo te digo, si tú me defiendes a mí, si tú piensas como yo, si tú dependes de mí. Jesús mismo les decía a los fariseos, guías ciegos. Guías ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Porque cuando uno se ayuda para que el otro se vuelva esclavo, dependiente de uno, lo hace tan ciego como yo mismo. Eso es ser un guía ciego. Eso es ser un guía ciego. Y no está bien. Jesús no quiere asumir ese camino, resolviendo desde arriba el problema del pan, pues con ello acabaría convirtiendo un sistema de imposición peor que el anterior. Peor que el anterior. Jesús no quiere convertir las piedras en pan. Jesús quiere cambiar el modo de pensar del ser humano. No se trata que el gran millonario, que los grandes terratenientes den migajas a los pobres para mantenerlos con el estómago aparentemente llenos, sino que cada ser humano cambie su modo de pensar para que ellos mismos compartan el pan. Acuérdense de este texto maravilloso, cuando están en el desierto, despide a la gente que se vaya, porque se hace tarde y aquí ¿qué les vamos a dar de comer? Que vayan a los pueblos cercanos a comprar algo. Y Jesús dice, no hace falta que se vayan, les desafía. Denles ustedes de comer, ¿pero de dónde? Y Jesús, ¿qué le respondió? Hagan el favor, a ver tú, Santiago y Juan, hagan un oficio, redacten para Poncio Pilato pedirle unos bolos. Y luego hagan un oficio a Herodes para pedirle pancito para el resto. No, no hizo Jesús de eso, ¿no es cierto? Pedir que los demás, yo he dicho aquí en el corazón, reflexionando este texto, les he dicho, a ver, el hambre del corazón, ¿quién tiene que resolverlo? ¿El gobernador, el presidente de la República, el MIES o el corazón? Tiene que ser el corazón. Cuando todos abrimos el corazón, nuestra vida, nuestra mente, a las necesidades de los demás. Hay, y no solo hay, sobra. Porque cuando multiplicó los panes diciendo, ellos decían, no hay 200 denarios ni siquiera para engañar al estómago. Y sucedió que cuando le pusieron en Jesús los bienes, ¿no es cierto?, que tenían, ¿qué pasó? Alcanzó para todos, todos se saciaron y sobró 12 canastas. ¿Sí? Alcanzó para todos. Y eso es lo que Jesús quiere multiplicar. Multiplicar no los panes, sino la generosidad. Multiplicar la solidaridad mediante un cambio en el modo de pensar. Miren, adorar a los que manejan el dinero, hacer que las piedras se conviertan en pan, ¿qué sería? Invitar al pueblo pobre, al pueblo humilde que es la mayoría, millones y millones de personas, para que adoren a los que manejan el dinero. Ustedes ven qué es lo que hace nuestro pueblo pobre y sencillo frente a los que tienen dinero. Ahí vemos la parábola de Lázaro y el rico, ¿no es cierto? Lázaro en el umbral de la puerta, deseando que por lo menos le arroje un pedazo, una migaja. ¿Qué debía haber hecho el rico? ¿Pasarle un plato de comida a Lázaro? No. Debía haberlo sentado en su misma mesa. Porque tan digno es el pobre Lázaro que el rico. Tan digno y tan necesitado de alimento. Porque al final todos necesitamos de alimento, el rico y el pobre.
Sería terrible, ¿no es cierto?, adorar a los que manejan el dinero, la economía desde arriba, convirtiéndonos en esclavos del dinero, de mamona. Esta es la primera propuesta del diablo. Para quien el hombre es ante todo economía, el ser humano es un estómago y además de eso se lo puede someter, es sometimiento. Dale cualquier cosa y verás cómo se te somete. Hace lo que tú dices, te respalda, se concentra. Miren cómo consiguen estos gobernantes que a pesar de ser tiranos consiguen el apoyo de millones de gentes que los respaldan y los mantienen en el poder oprimiéndolos. En contra de eso, Jesús sabe que el hombre es ante todo libertad para el amor, de manera que la economía está al servicio de la comunicación humana. La economía es un medio para el servicio, para dignificar al ser humano. No es un fin, el objetivo no es la plata, el objetivo es el hombre, el fin antropológico, podemos decir, antropológicamente hablando. Es el ser humano, es la persona humana la que tiene que comer, la que necesita vivir. Por eso rechaza la propuesta del diablo, que ha sabido dónde está el primer problema de los hombres, pero que lo ha presentado de forma equivocada, entendiendo el pan en forma de imposición y milagro externo. Un milagro, haz un milagro, tráenos pan, tráenos lo que necesitamos. Sí, mientras tanto, el hombre cada día se vuelve dependiente de lo que arrojan desde arriba. Esa es la primera tentación. La segunda tentación, dice el texto que los llevaron a un monte al pináculo del templo, al pináculo del templo, que daba al torrente del Cedrón, ¿sí? Échate, lánzate, porque está escrito. Aquí hay un diálogo bíblico. El diablo conoce la Biblia, sabe la palabra, cita el Salmo 91. Y le dice, a ver, ¿dice o no dice así la Biblia? Pero este salmo lo interpreta el diablo o lo toma más bien fuera de contexto. Fuera de contexto. Ustedes lean el Salmo 91 y van a ver a qué se refiere el autor. No se trata de que Dios le libra de las piedras, de las rocas, para que los pies no tropiecen en esas rocas, suavizarlas, hacerlas como colchón. No, no, no. No está hablándonos literalmente de eso. El diablo interpreta de manera fundamentalista. Verán, ¿quiénes interpretan hoy de manera fundamentalista la Biblia? No me digan. Pero también nosotros, a veces los católicos, por no asistir a un curso bíblico, nosotros interpretamos la Biblia al pie de la letra. Pero es que así está en la Biblia. No, tenemos que contextualizar. Nunca saquemos la palabra de Dios fuera del contexto histórico, social, político, económico, religioso, cultural. Todo esto responde a un determinado modo de vivir que es importante tenerlo. Si es hijo, tenerlo en cuenta. Si eres hijo de Dios, lánzate, échate para abajo. Jesús está sobre el pináculo del templo, arriba. Los fieles se agitan al fondo buscando en los rituales un consuelo espiritual. Ahora, es la tentación del milagrerismo. Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz un acto prodigioso de esos. Verás cómo todos te van a creer. Lo mismo que pasó en la cruz, ¿se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios, el diablo sigue. Bájate de la cruz y creeremos nosotros. La gente, ¿qué cree? La gente cree en el teatro, en el show. Y no se trata de bajarse de la cruz. No se trata de bajarse de la cruz. Ya vamos a ver, ¿no es cierto? Jesús tiene en sus manos, bueno, por ser hijo de Dios,
la posibilidad de gobernar, de dominar a nivel religioso. En ese tiempo, el pueblo de Israel está dominado, sumido por el Sanedrín. Hay un dominio religioso fatal que Jesús no está de acuerdo, al que Jesús se opone, al que Jesús se opone de manera muy drástica, inclusive reinterpretando la ley, dándole un nuevo concepto. Han oído que usted dijo, pero yo les digo. Jesús va a ser el nuevo intérprete de la ley. La ley tendrá sentido y plenitud con la enseñanza de Jesús. Pero claro, no vino a abolir la ley. Jesús sabe que ese poder religioso del prestigio, de la fama, del show, es un poder dado por el diablo. Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque si le vemos a un Jesús que hace prodigios, un Jesús que se echa de arriba y todo y cae sanito, ileso, es un tipo de actitud que causaría nada más que dominio sobre la gente. Jesús no quiere dominar sobre nadie. Por eso no tenemos que utilizar ni siquiera la religión para dominar a nadie. No tenemos derecho de dominar a nadie. Así sea el presidente de la República, así sea el alcalde, así sea el papa, el obispo, ni el cura. No tenemos derecho de dominar a nadie, porque todos somos hijos de Dios por igual, por igual. Nadie es más que nadie. Si esto entendiéramos, fuera otra nuestra vida, ¿no es cierto? No tenemos derecho al dominio. Eso es un engaño. Sabemos que tentación, cuando le dice Jesús, no tentarás. ¿Tentación qué es? Son los medios de engaño y poder que se emplean para dominar a los demás. Esa es la tentación. Medios que nosotros utilizamos para engañar. Un milagro, por ejemplo, como dicen a veces en las sectas, declaro en este momento que tal cosa es así. Tentación, estás tentando a Dios. Y eso no es para servir, para lograr que el ser humano sea feliz, sino para dominar. Y eso después te da bastante una jugosa ganancia en dinero. Y contra esto Dios se opone. No está de acuerdo ni siquiera utilizar los milagros o una sanación por eso Jesús, cuando cura a un enfermo, ¿qué le dice? No vayas a decir a nadie, secreto mesiánico, no avises. ¿Por qué? Porque la gente busca el milagro, pero no le interesa a Dios. Quiere su servicio, pero hasta ahora vivimos de eso. En la Iglesia Católica vivimos de eso. La gente quiere el bautizo, pero no quiere vivir el bautizo. La gente quiere la confirmación, pero no quiere vivir la misión. No quiere asumir la misión. La gente busca el sacramento, pero no busca vivir el sacramento. Nosotros sabemos que hay un divorcio entre el sacramento y el compromiso sacramental. Un divorcio terrible. No buscar el milagro, sino buscar a Dios. Una vez que buscamos a Dios, conocemos cuál es su voluntad. Yo le estoy pidiendo, Señor, te pido que me alivies. Señor, te pido tal cosa, te pido, sí. Pídele, pero también entiende que Dios quiere lo mejor para nosotros. De pronto la enfermedad, ¿para qué nos sirve? La lección divina que acaba de hacer Mirta. La enfermedad nos sirve para ser más humildes, para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra condición humana, finita, vulnerable. Cuando estamos sanos, a veces somos de más soberbios, pensamos que lo podemos todo, actuamos con prepotencia, como que nunca nos fuera a pasar nada. Y hay un momento que la enfermedad nos doblega. Es bueno, nos ayuda a ser humildes. Y sabemos que lógicamente la muerte nos tiene que llegar. Por eso dice el texto, no tentarás, ¿sí? No tentarás
al Señor tu Dios. Cuidado, no convertir la religión en poder o en dinero, poder sería, ¿no es cierto? No convertir la religión en poder. A eso se opone Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Cuidado. Esos espectáculos, ¿para qué sirven? Para que la gente siga a Dios, sirva a Dios, o para que la gente sea sumisa, para que la gente sea humillada, vaya atrás de un caudillo siguiéndolo atrás. Nuevamente nosotros vemos el dominio, ¿sí? Y en este mismo tono va la tercera tentación del poder, sería el control social, el dilema de la política. Los llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Chúticas, esto es gravísimo. ¿Será que qué es lo que está diciéndonos Jesús con esto? Mateo más bien. En la tierra desde antes hemos visto que un imperio ha sucedido a otro imperio. Egipto, vino después Babilonia, Asiria, Babilonia, después Medo y Persa, después Grecia, así, hasta el último caímos en el imperio romano. Tú podrás, si eres hijo de Dios, mira, te daré todo, adórame nomás. Los reinos pueden ser tuyos, puedes ser un monarca de esos grandes, ¿no es cierto? Únicamente tienes que adorar el poder, el dinero, la política. Convence, hazte famoso y verás que vas a lograr muchísimo. Te va a ir en la vida mucho mejor. El diablo le está diciendo a Jesús, en otras palabras, te va a ir mucho mejor en tu vida. Si me haces caso, si me sabes escuchar, verás cómo te va a ir. Y Jesús dice, no, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le rendirás culto. Solo a Él le servirás. Adorar a Dios, el objetivo de Satanás es ser adorado, convertirse en Dios. Sí, convertirse en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios falso? Ese Dios falso podemos ser nosotros mismos. Ustedes ven que el diablo le dijo a Eva, es que Dios muy bien sabe que el momento que coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses. El ser humano desde siglos remotos ha pretendido eso, creerse Dios, querer que los demás le rindan culto, inclusive en Egipto, en Babilonia. Nosotros sabemos que los emperadores, Roma también, los emperadores tienen este carácter divino, Augustus, son dioses, hay que rendirles culto, hay que adorarles, cuando son simples humanos, mortales como cualquiera. Aquí no tenemos por qué adorar, no tenemos por qué servirles por el lugar que ocupan. Jesús claro que nos habla de servicio, él dice, así como el Hijo del Hombre que ha venido a servir y no a ser servido, sino a dar su vida en rescate de todos, en rescate de una muchedumbre. Bueno, queda muchísimo todavía no he podido desarrollar bien las tres tentaciones, pero ahora nos falta la tercera parte, la aplicación pastoral, que yo les voy a quedar debiendo porque ya estamos pasados 20 minutos de la hora de la reflexión. Bueno, vamos a quedar ahí, ¿no? A darle gracias a Papito Dios por este encuentro, por esta charla bíblica y pedirles a ustedes si de pronto alguna opinión, alguna idea que ustedes tengan, qué les parece, a qué nos invita a reflexionar esto. Estas tres tentaciones son nuestras tentaciones también. Es lo que nos pasa a nosotros a diario. El afán del poder político, económico, religioso, el afán de dominar a los demás, de arrastrar a los demás atrás de nosotros para que nos alaben, que nos digan cosas bonitas de nosotros, ¿sí?
lisonjeados por todo mundo, el afán de oprimir. Esto prácticamente en esto consiste las tentaciones. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión? Quiero escucharles, a ver, alguna opinión. Alcen la mano. ¿Sufrimos hoy las mismas tentaciones? Dominación a nivel económico, dominación a nivel religioso, dominio a nivel político también. Unos países por encima de otros, ¿sí? Que quieren dominar y quieren tener como esclavos a otros, dependiendo. Osvaldo, hermanito Osvaldo. Active su micrófono. Ya. A ver, ahí ya, padre. Las tentaciones que vivió Jesús, son nuestras tentaciones del día a día en la actualidad. Y a veces tenemos que saber interpretar cuáles son buenas y malas tentaciones. Es mi humilde opinión. Porque a veces se constituye también una tentación el hecho de que usted trata de hacer el bien insistentemente en algo o alguien que no lo permite. Y usted quiere, no, es que a ese yo lo voy a cambiar y está tentado en hacer eso. Pero en ese sentido yo quisiera que me aclare un poco esta duda que me queda. ¿Qué tipo de tentación es buena o mala? O en sentido general, todo lo que es tentación es malo. Entonces, no sé si me expliqué bien, padre. Bien, sabemos que la tentación no tanto nos empuja a hacer el mal, sino a un bien falso. Sí, porque a la sociedad por lo general nos plantea, nos dice, a ver, el bienestar, la salud, la economía, eso es importante para la vida. Ahora, no confundamos tentación con misión, con vocación, con todo esto, porque tentador es el diablo. Precisamente la palabra Satanás, Satán significa tentador, y el tentador es el que nos separa, el que nos aparta. La palabra diabolos, diabalein, ¿sí? Significa separar, desunir. Y de ahí el antónimo sería simbalein, símbolo, significa unir. O sea, Dios a ver, la palabra de Dios nos une a nosotros como hermanos para hacernos el bien mutuamente, para formar una nueva sociedad, una iglesia donde todos nos sintamos hermanos y nos ayudemos mutuamente. En cambio, vuelta es muy distinto lo que propone Satanás, mantener el sistema opresor, tal y peor de lo que está, ¿sí? Y peor de lo que está, disfrazándolo de bueno. Ustedes ven cómo nos proponen los gobiernos. Cuando yo sea aquí, por ejemplo, en el corazón, vean, disculparán, también en la Tacunga de haber pasado, en Salcedo, en La Maná. Cuando yo sea alcalde voy a hacer esto, vamos a hacer esto, yo voy a hacer esto por ti, pueblo. Yo, miren, no he tenido a ni un candidato a alcalde aquí en el corazón sirviendo a los demás cuando no hay campaña. ¿Y por qué quieren servir cuando hay campaña? ¿Por qué se les viene la motivación? Es por el poder. O sea, es el poder. Esa es la tentación del diablo, ¿no es cierto? Abrazar el poder para supuestamente servir cuando nosotros sabemos que lo que hacen es dominar. Desde el poder se domina. Se puede servir, pero chúticas, sería terrible, sería muy difícil no dominar. En cambio acá... Ya entendí. Sí, padre, entonces entiendo ahora bien la diferencia entre misión y tentación. Claro, es que la misión implica el servicio, como se dice vulgarmente, con plata y persona. Ya, en cuanto a la tentación es el hecho de... Y a cambio de nada. Claro, a cambio de... Así es.
Ya, gracias, padre. Esa era mi Lupita, duda. quería decirnos algo, Lupita. Sí, padre, tal vez pienso que la tentación para mí es una propuesta del maligno para que no cumpla la voluntad de Dios y que esto sería más fácil si soy un alma frágil, si no estoy fortalecida por la oración, ¿no? Si no tengo la posibilidad de discernir si es bueno o malo esa tentación que recibo, ¿no? Así ha de ser la corrupción, o sea, que ven el dinero y pierden la cabeza, ¿no? O hacer el daño, no sé qué tipo de, y cuántas cosas más, ¿no? Entonces pienso que es una propuesta del mal, del maligno, para que no haga la voluntad de Dios. Y eso sería, si soy un alma muy frágil, que no tengo discernimiento, que no estoy fortalecida por la oración. ¿Sería así? Sí, Lupita, precisamente el texto comienza diciendo que el Espíritu condució a Jesús al desierto, condujo, perdón, al desierto, donde estuvo ayunando. Mateo subraya el ayuno, lo que no subraya Lucas. Lucas no habla de ayuno. Mateo, en cambio, dice ayuno. ¿Qué significa ayuno? Ayuno significa oración ininterrumpida. Y fue durante 40 días y 40 noches. ¿Qué significa? Oración ininterrumpida durante el día y vigilias en la noche. Es decir, toda su vida, en los 40 días y las 40 noches, es prácticamente toda su vida, todo su ministerio, todo su ser. Jesús durante su vida hizo eso. Ese fue el estilo de vida de Jesús. ¿Sí? Orar, estar con el Padre, no desampararse de su Padre. Y eso hace y provoca y produce en Jesús la respuesta oportuna ante la adversidad de Satanás, ante lo adversario. Lo que nos falta es orar. ¿Sí? Lo que hizo Jesús, ayuno y oración, que significa oración ininterrumpida y vigilia, dice, todavía más de noche, 40 días y 40 noches. Ayunando significa que oraba también en la noche. Sí, habían vigilias, Jesús se daba vigilias. Y lea usted que lo iban a ver de mañanita, ya no estaba, y se iban por ahí y lo encontraban todavía oscuro, orando. Oye, todo el mundo te busca, por favor. Y Jesús dice, no. Y había descubierto Jesús una nueva misión. Vamos a otros lados, a otros caseríos, porque para esto he venido. Y Jesús se los lleva para otro lado. Gracias, Padre. Gracias, Lupita. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? ¿Qué les pareció estas tres tentaciones? Ya hemos visto que son nuestras tentaciones. Es lo que nos pasa cada día a nosotros. Hacer de las piedras pan, el facilismo, que no nos compromete a nosotros en nada prácticamente. Es el diablo. Hermano. A ver, alce su manito. Bueno, y cuando no hay quien alce la manito, significa que todo fue entendido. Vamos a darle gracias a Papito Dios por este encuentro y pedirle que cada día nos dé a nosotros la fuerza para seguir trabajando en la construcción de este reino de amor. Agarrados de la mano de Jesús. El Espíritu condujo a Jesús al desierto. Esto me llena a mí porque, es decir, el Espíritu Santo no lo deja solo a Jesús, lo acompaña. Y eso le da su identidad prácticamente, su identidad, para poder soportar las insidias del mal, del maligno. Dios le pague a todos y a todas por estar aquí en este curso bíblico. La próxima semana tendremos con el doctor